Buenos días, buenas tardes y buenas noches, querida familia, dependiendo del país donde te encuentres. Yo soy Luis Fernández, junto con María Victoria, les damos la bienvenida a Mentor Educación para Todos en un webinar que va a estar buenísimo y que está orientado en la importancia de las emociones en la educación y va a ser impartido por nuestra amiga Ana María González, que nos acompaña desde España y que en un ratito más se la vamos a presentar. Pero antes, y como todos los miércoles, es súper importante que Victoria les dé algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para llevar a cabo este webinar. Así que, dale, Victoria. Muy buenas tardes, querida familia Mentor. Muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte otra vez acá. La queremos muchísimo, Ana. Estuvo varias veces ya con nosotros, querida familia. Por favor, estamos con casi 200 personas en Facebook Live. Coménteme ahí abajito de qué país nos están acompañando, cuál es su profesión y también cómo se sienten el día de hoy. Estoy viendo que nos están hablando, nos están viendo desde Bolivia, desde Cuba, República Dominicana, Paraguay, Venezuela, Chile, Argentina, Panamá, Colombia. Muchas gracias a todos por participar. Qué hermoso ver tantos comentarios el día de hoy. Si es que no estoy mencionando algún país, por favor déjenmelo saber ahí abajito en los comentarios. También decirles, querida familia, que el webinar queda grabado en la página Metro Educación para Todos, en la misma página que lo están mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro, así se le va a quedar grabado y pueden volver a verlo las veces que sea necesario. También decirles, querida familia, que como siempre los miércoles de webinars gratuitos tenemos material que subimos en la noche relacionado al webinar, así que si es que les gustaría recibir el material y no perderse de este, no se olvide ahí abajito de seguir la página, activar las notificaciones y darle like para que no se pierdan de ninguna de las actividades que vamos a tener durante la semana, durante el mes y lo que resta del año, que todavía falta para fin de año, por más de que ya activamos el modo navideño porque ustedes nos lo pidieron. Y nos ayudaría muchísimo, no sabe cuánto, si podría compartir este webinar en algún grupo de Facebook, de WhatsApp, etiquetar a sus amigos, compartir con sus amigos para que lleguemos a muchísimos más profesionales el día de hoy con un tema tan, pero tan importante. Y como siempre pueden realizar preguntitas y nosotros estamos atentos para anotarlas y luego hacérselas saber a nuestra querida Ana. Así que déjenos saber en los comentarios si es que ya están listos, querida familia, para arrancar este maravilloso webinar. Pero antes, Luis Fernando, queremos saber un poquito sobre Ana González. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde estemos y cuando estemos viendo este webinar. Yo primero daros las gracias por contar conmigo, siempre es un placer, siempre que me aparece algún mensajito de Victoria me hace mucha ilusión porque me encanta colaborar con vosotros, hace ya mucho tiempo que nos conocimos, creo que es uno de los regalos más maravillosos que a mí me hizo, bueno, pues la plataforma Facebook, ¿no? En este caso. Yo soy Ana, ya me conocéis, soy maestra de educación infantil y primaria. En estos momentos estoy de excedencia en la escuela porque estoy preparando a futuros maestros para que puedan trabajar en la escuela pública. Y bueno, nada, muy feliz de estar aquí con vosotros. Me encantan abordar y compartir temas que tengan que ver con la educación. Y esta tarde me gustaría compartir con vosotros y vosotras lo que para mí es algo fundamental en la escuela, ¿no? Es la parte emocional que se nos está olvidando porque estamos centrados en aspectos, bueno, pues más digitalizados, es verdad que es necesario, pero se nos está yendo un poco el norte de dónde tiene que estar la escuela y cuáles son las cosas básicas y necesarias que son fundamentales para una educación de calidad. Eso es lo que quiero compartir con vosotros. Muchísimas gracias, Ana. Quería saber que esta es tu casa. Estamos muy emocionados y toda la familia Mentor, que ya estamos con más de 250 personas en Facebook Live, que estamos todos emocionados por escucharte. Y querida familia, no se olviden que siempre damos una bienvenida súper calurosa a nuestros invitados. Por favor, alistan sus deditos para hacer una lluvia de reacciones, de likes, de todas las reacciones bonitas para que Ana sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por compartir este tema tan importante. Y por familia, compartan este webinar para llegar a muchísimos más profesionales el día de hoy. Y dicho esto, Ana, muchas gracias otra vez por acompañarnos y el micrófono es todo tuyo. Vale, pues voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Que ya hemos probado un momentito, hemos probado antes con Luis Fernando. Vale, aquí está. Bueno,
Esta tarde, o esta mañana, o esta noche, según donde estemos y en qué lugar nos encontramos, vamos a hablar de las TIC de la emoción. Como he dicho al principio, nuestra escuela, al menos en la escuela que yo vivo, está un poco obsesionada con el tema digital, ¿no? Pues con esa necesidad de digitalizar todo lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero hay algo que con tanta digitalización se nos está olvidando y son las emociones. Hablamos de una escuela digitalizada, como bien estoy diciendo, pero yo me pregunto, ¿y si digiemocionalizamos la escuela? ¿De acuerdo? Esta sería la pregunta que yo lanzo esta tarde. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Esta palabra es una palabra que, bueno, que yo me he inventado, ¿no? Mezclando un poco, pues, esa digitalización que tenemos de la escuela y esa necesidad de emocionarnos todavía, de las emociones. Las emociones son una parte fundamental y además la neurociencia lo demuestra y lo certifica. Autores como Francisco Mora ya hablan de la importancia de la emoción a la hora de aprender. La escuela está perdiendo un poco el norte en el sentido de que todo está enfocado a lo que es la parte digital de la escuela. ¿Qué ocurre? Cuando nos centramos en la parte digital de la escuela, olvidamos valores, emociones, sentimientos que son necesarias para que se produzca en nuestro alumnado un desarrollo en el sentido más amplio de la palabra. Nosotros como adultos tenemos acceso a las nuevas tecnologías, pero además hemos tenido una experiencia vital, una experiencia cuerpo a cuerpo, una experiencia, como a mí me gusta llamarla, de invadir nuestro espacio físico y nuestro espacio educativo. En el caso de los niños y niñas, los estamos acercando a esa capacidad o a esa necesidad de digitalizar sin que les hayamos ofertado previamente esas experiencias vitales y necesarias que nosotros ya hemos vivido y que son fundamentales para que luego tengan esa autonomía a la hora de seleccionar qué es lo que quieren. A partir de esta pregunta, yo os expongo lo siguiente. El primer autor aquí en España que habla de las TIC de la emoción es Manu Velasco. Él habla de 3 tipos de TIC de la emoción, de la ternura, del interés y del cariño, grandes olvidadas en este sistema de prisas y de necesidad de ir logrando objetivos de una manera muy rápida y de una manera pues muy inmediata. ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería para mí esas TIC de las emociones? ¿No? Para mí está la T del tú, la I de incluyete, la C de cámbiate y la S de supérate. ¿Por qué? Creo que son las TIC más importantes y más necesarias en el sistema educativo, estemos en el lugar en el que estemos. Primero, porque si nosotros no tenemos esa necesidad de formar parte de la escuela, muy difícilmente formarán parte de la escuela nuestros niños y niñas. Y con esto no hablo solamente de la primera infancia, hablo de todas las edades, de primaria, secundaria, incluso en la universidad. Ya en la universidad se está recibiendo alumnado que muchas veces no tiene ese aprendizaje y esa necesidad o incluso esa capacidad de gestionar las emociones. Inclúyete. Es un término que, bueno, que está muy presente en nuestra escuela, la inclusión. Pero la inclusión muchas veces se queda en algo escrito, ¿no? En algo, en una intención, en algo que queremos llevar a la práctica, pero que muchas veces por falta de tiempo, por falta de recursos, no se cumple. Cuando uno tiene la capacidad de incluirse, de formar parte, de respetar, es capaz de incluir al resto. Y la inclusión es una parte fundamental para que sepamos gestionar nuestras emociones y para formar parte del sistema en el que nos estamos desenvolviendo y desarrollando. Cámbiate. Para mí cambiar implica avanzar, implica progresar. Si yo no soy capaz de tener una mente cambiante, un pensamiento abierto, seguramente la escuela se quedará en algo arcaico y en algo estático y sin necesidad de cambio de movimiento. Y la superación, la S de superación, supérate. La primera persona que debe superarse constantemente, superarse cada día, son los maestros y las maestras. Aquellas personas que son el referente y el garante de que los niños y niñas cumplan sus objetivos y sus metas. Por tanto, para mí, las TIC de la emoción son la T de tú, la I de inclúyete, la C de cámbiate y la S de supérate. Creo que son 4 parámetros fundamentales para que la escuela sea realmente una escuela de calidad por y para la vida. Porque yo creo que la escuela tiene que ser siempre por y para la vida. Si se queda anclada en los libros, si se queda anclada en el recuerdo de lo que fue o de lo que ocurrió durante la clase en sí, no tiene ninguna significatividad y por lo tanto ninguna funcionalidad. Por otro lado, yo os pregunto, ¿a qué nos llevan las TIC de la emoción? Cuando nosotros nos paramos a analizarlas, a trabajarlas y a hacerlas nuestras, nos tenemos que plantear una serie de preguntas. Como he dicho al principio, autores como Francisco Mora ya hablan de que emocionar es la clave del aprendizaje. Nosotros como adultos, cuando no tenemos emoción, cuando no tenemos interés por algo, no sentimos la necesidad de aprender o de implicarnos. Por lo tanto, la emoción que despertamos en nuestro alumnado es fundamental para hacerlos crecer, desarrollar y construir su propio aprendizaje. Cuando nosotros tenemos la capacidad de actuar y hacer que nuestros alumnos actúen,
vamos a provocar el hacer en la escuela. La escuela necesita de hacer, no esa escuela que solo se dedica a impartir y a transmitir conocimientos. En la escuela hay que hacer, hay que construir, hay que transformar. Cuando tenemos la capacidad de unir, de hacer tribu con nuestro alumnado, es posible la construcción en equipo. Cuando tenemos la capacidad de amar, hablar de amor en la escuela es fundamental. La escuela sin amor implica que no haya aceptación. Cuando uno ama su trabajo, a su alumnado, está aceptando todo lo que le viene y por lo tanto tiene pues una relación mucho más fluida y mucho más significativa. Cuando hablamos de cambiar, eso implica avanzar. Si no tenemos concepto de cambio, no podemos avanzar, no tenemos concepto de avance. Ilusionar. Para mí la ilusión es el motor de todo en la vida, es el motor de cualquier situación para superarla, para abordarla y para triunfar. Orientar. Se nos olvida en la mayoría de los casos que nosotros los maestros y maestras somos brújulas de nuestro alumnado y que estamos aquí para orientar y hacerles llegar a aquel lugar que cada uno escoja, siempre respetando sus expectativas y siempre respetando lo que cada uno quiere y a dónde puede llegar, sin engañar y sin falsear ni el futuro ni la realidad. Y por supuesto, estas TIC de la emoción nos llevan a navegar. La escuela es un mar constante. Es un mar de idas y venidas, es un mar de orillas, de faros, ¿de acuerdo? Y esa navegación, esa capacidad de manejarnos en el mar nos lleva a la libertad, que es para mí la clave base de la educación. La educación para mí significa libertad. Las personas que forman parte del ámbito educativo al final son personas libres, personas que hacen, respetando por supuesto a los demás, lo que realmente quieren, les apetece y transforman la vida bajo el concepto que tienen en esa formación y en esa necesidad de cambio. El poder de la educación. La educación, para mí, es el poder más importante que tenemos en cualquier sociedad. Cualquier sociedad que se precie tiene que encontrar en la educación el poder. Pero ese poder de la educación tiene que ir cargado de emoción. Y por eso aquí os pongo un corazón de colores, ¿no? Porque creo que la emoción es una explosión de colores que tiene que llenar cualquier ámbito educativo para combinar pues esa parte más cognitiva que tenemos que trabajar, esa parte pues más técnica, con la parte más emocional que además va a permitir que nos impliquemos para desarrollar esa parte un poco más ardua y fría. Los niños y niñas tienen superpoderes que están además conectados con esa emoción, con esa necesidad de emocionarse. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen el poder de abrazar. El abrazo implica conectar, contarte algo, transmitirte. Tienen el poder de la risa, del movimiento, tienen el poder de la mirada transparente, tienen el poder de enamorar, de la verdad, de lo auténtico. Ellos nunca te van a engañar. Por mucho que te duela, te van a decir lo que sienten y lo que piensan. Y eso implica un respeto a la emoción. Tienen el poder de la curiosidad, de pintar sueños, el poder de la vida en sí mismo, ¿no? El poder de cautivarnos a través de los ojos, a través de las miradas. Por lo tanto, si no hay emoción, pues no existe ese poder de contacto, de sueño, de construcción, de abrazar, ese poder de la inocencia que tienen nuestros niños y niñas, incluso nuestro alumnado de secundaria, que muchas veces lo encasillamos en unas estructuras, en unas características que van más allá de lo que sería la realidad. Pero dicho esto, los niños y niñas tienen superpoder, por supuesto, pero ese superpoder, ¿quién tiene que cuidarlo? ¿Quién tiene que darle forma? Lo tiene que dar forma el profesorado, porque nosotros como profesores, como profesoras, como maestros y maestras, tenemos el poder de hacer posible el logro de todos los sueños de nuestros niños y niñas. ¿Y cómo podemos hacer nosotros que esas emociones fluyan en la escuela? Pues podemos hacerlo trabajando desde la influencia positiva, detectando las oportunidades que nuestros niños y niñas tienen, destruyendo la capacidad de sufrimiento, de pena. Tenemos el poder de la paciencia, de la escucha, de la imaginación, de contar historias, de incluir. Qué importante es incluir. Y ese poder lo tenemos los maestros y maestras, de abrazar, de devolver esos abrazos cariñosos, esas muestras de cariño. Tenemos el poder de curar, sin ser médicos, sin ser doctoras, ¿de acuerdo? Curamos emociones, curamos el alma. En muchas ocasiones la escuela supone la única tabla de salvación para muchos niños y niñas que no tienen otra oportunidad en su vida diaria más que aquella que le aporta la escuela. Los maestros y maestras tenemos el poder de leer a través de la mirada. Somos capaces de saber cuando un niño o una niña no está bien o cuando un niño o una niña está eufórico, está feliz, está contento. Por lo tanto, tenemos ese poder de interpretar corazones. Y cuando interpretamos corazones, estamos interpretando emociones, estamos interpretando esa necesidad que nos conecta con la vida y con las experiencias en sí. ¿Por qué? Porque la vida es una cuestión de té. A mí, por ejemplo, me encanta el café, pero tengo que decir que la vida es una cuestión de té. ¿Y por qué es una cuestión de té? Porque cuando nosotros como maestros y maestras dejamos en nuestra casa o en la puerta de la escuela la emoción,
con todo lo que eso implica, ¿no? Con todas las emociones que implican. Que hay que tener claro que no hay ni emociones buenas ni emociones malas, que todas las emociones son necesarias y forman parte de nuestra vida y por lo tanto hay que implementarlas en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es ese agente de educación, ese agente social en el que nuestros niños y niñas aprenden las primeras pautas para desenvolverse en la vida. ¿Y por qué hablamos de una cuestión de T? Porque es importante incluirse. Inclúyete, amarse, ámate, divertirse, diviértete, quererse, quiérete, cuidarse, cuídate, ilusionarse, ilusiónate, emocionarse, emocionate, comprender, compréndete. Si yo no me incluyo, si yo no me quiero, si yo no me cuido, si no me ilusiono, si no me divierto en la escuela, si no me quiero a mí mismo, si no me comprendo, si no soy capaz de emocionarme, estoy equivocado de profesión. Porque todas estas tacitas de té, como a mí me gusta llamarlas, llevan un poquito de lo que tiene que ser un maestro, una maestra, un profesor, una profesora. Somos los primeros que tenemos que sentir que formamos parte del sistema. Somos los primeros que tenemos que entender que hay que cuidarse, que hay que quererse, porque mientras más nos cuidemos, más cuidaremos a nuestros niños y niñas. Mientras más nos aceptemos, más fácil será que ellos se acepten y que se incluyan. Mientras más nos emocionemos, más fácil será que ellos se emocionen y que logren no solamente conocer qué son las emociones, cuáles son, y que aprendan a gestionarlas, sino que sabrán gestionarlas, identificarlas y usarlas cuando sea necesario. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que cuando en un futuro los enfrentemos a esa estructura digital a la que está sometida la escuela, sean capaces de elegir y de actuar en consecuencia. Yo no puedo enfrentar a mis niños y niñas al mundo de la tecnología si todavía no les he trabajado esa parte humana y esa parte emocional tan necesaria que nos permite la madurez, la elección y saber dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Mira, para mí, emoción y educación son dos palabras, primero, súper coloridas, súper mágicas, y son dos palabras que son indisociables. Están como en un tándem que no se pueden separar. Tienen, como yo las defino como dos palabras que tienen un contrato vital con la infancia. En la infancia son necesarias estas dos palabras, educación y emoción. Sin emoción no hay educación y sin educación no hay emoción. Fijaros qué relación tan bonita, tan estrecha tienen estas dos palabras que suenan casi igual, ¿no? Prácticamente igual. Vamos a ir viendo por qué. Porque yo pienso que emoción y educación están vinculadas y van de la mano. Mira, emociónate. Dice Begoña Ibarrola, que es una referente educativa aquí en España, que bueno, que es impresionante lo que se puede aprender con ella, porque tiene pues una capacidad de oratoria y una cantidad pues de estudios y de investigaciones que nos permiten aprender constantemente de sus reflexiones y de sus exposiciones. Ella nos dice que la emoción es el pegamento del recuerdo. Fijaros, cuando nosotros recordamos a través de un olor, a través de una canción, a través de una imagen, nos estamos emocionando y estamos trayendo ese aprendizaje que tuvimos en un momento determinado al presente. Por lo tanto, fijaros qué importante es la emoción en la escuela. Actúa como pegamento del recuerdo, como ese vínculo conector que nos trae o que nos lleva, mejor dicho, a una situación en concreta que nos produjo una serie de sensaciones, una serie de sentimientos y una serie de vivencias. Dice, hay algo que yo descubrí en el año 2016 y que es que tenemos un coeficiente emocional. Siempre en la escuela estamos trabajando pensando que hay que potenciar el coeficiente intelectual, ¿verdad? Pero hay un coeficiente emocional que nos permite, por un lado, conectar con nuestras emociones, empatizar. Empatizar no es hacer lo mismo que la otra persona para sentir lo que esa persona siente, no. Empatizar es ser capaz de comprender qué le está pasando a la otra persona y ayudarle. Mira, os pongo un ejemplo. Si yo veo una persona que se está ahogando, yo no me puedo ahogar con ella. Eso no sería empatizar. Empatizar sería buscar alternativas para salvarla de ese ahogo, ¿de acuerdo? Y eso me lo permite el coeficiente emocional, esa tranquilidad de poder tomar decisiones en un momento determinado. Nos permite colaborar. Qué importante colaborar con todas las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque eso hace al final que seamos tribu. Reducir esas reacciones viscerales. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el impulso, por el enfado, por una situación determinada? Pues ese coeficiente emocional nos permite parar, reaccionar y actuar conforme al momento de una manera idónea, sin meter la pata y sin provocar un conflicto. Ese coeficiente emocional nos permite pensar antes de actuar, pero si no lo trabajamos y si no lo cultivamos, probablemente actuaremos sin pensar, que es lo que nos ocurre en muchas ocasiones en nuestra vida diaria. Ese coeficiente emocional nos permite entender y atender los conflictos.
Una cosa es entender los conflictos y otra cosa es atenderlos. Los conflictos siempre deben resolverse desde la calma, desde la paz, desde un momento de tranquilidad. Si yo resuelvo un conflicto en pleno enfado o en plena alteración, estoy tomando las medidas equivocadas y estoy llevando o logrando o planteando situaciones que no me van a llevar a nada. El coeficiente emocional también nos permite la capacidad de resolución, desde el respeto y desde la escucha. Nos permite forjar relaciones positivas. Es importante en la escuela forjar relaciones positivas porque nos va a llevar a construir en equipo, en tribu y desarrollar sinergias. Las sinergias, por ejemplo, que desarrollamos cuando nos encontramos aquí. Esas sinergias que yo tuve la suerte de poder desarrollar y poder tener con el equipo mentor, ¿no? Pues eso me lo da ese coeficiente emocional que me permite detectar qué cosas son buenas para mí. ¿De acuerdo? Y qué cosas son buenas para las personas que me rodean. Pues en este caso, estar aquí con vosotros, compartir, me lo ha permitido esa capacidad emocional, ese coeficiente emocional que me dice qué cosas son buenas para mí, qué cosas me van a dar un beneficio. Y el beneficio no siempre tiene que ser práctico, también tiene que ser emocional, porque hay que alimentarse no solo de alimentos para, digamos, para sobrevivir, sino de alimentos emocionales que nos permitan avanzar como seres humanos, como personas. Goleman habla de 4 parámetros fundamentales, ¿de acuerdo? Autoconocimiento, autorregulación, motivación y empatía. Si nos damos cuenta, están muy vinculados con lo que hemos hablado hace un segundo sobre el coeficiente emocional. Autoconocimiento. Es fundamental conocerse. Muchas de las reacciones que tenemos o muchos de los comportamientos surgen porque no nos paramos a conocernos. A veces tenemos reacciones o comportamientos que nos sorprenden a nosotros mismos porque no nos hemos parado a pensar cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que implementar una actuación determinada. Autorregularnos. Tenemos que aprender a autorregularnos nosotros y nuestro alumnado. Y lo que hemos dicho antes, la empatía y la motivación. La primera persona que tiene que ir al centro, que tiene que ir a la escuela motivada, somos nosotros, los maestros y maestras, ¿de acuerdo? Diviértete. La diversión es fundamental. La diversión despierta emociones, nos conecta con la vida. La escuela cierra muchas puertas a la creatividad, un poco como que homogeneiza el camino de todos los niños y las niñas. Los niños y niñas necesitan divertirse. Eso les emociona, les empodera, les hace sentir parte de la vida. Mira, dice Francisco Tonucci que cuando un niño juega, lo que hace es coger un trocito del mundo e intentar manipularlo para entenderlo. Fijaros qué cosa más bonita y más maravillosa. Nos está diciendo que le estamos ofreciendo un mundo a nuestros niños y niñas que no son capaces de interpretar porque está explicado desde el punto de vista del adulto. Y los niños y niñas tienen que descubrir, tienen que hacer cualquier tipo de actividad, de actuación que les permita interpretar ese mundo. La escuela nos tiene que permitir mojarnos, ensuciarnos, llenarnos de pintura, llenarnos de barro, tocar, arrollar, porque eso es lo que va a despertar emociones, sentimientos y magia, que es lo importante en la escuela. Y eso implica y despliega todas las emociones posibles. Las que nos hacen llorar, las que nos hacen reír, las que nos sorprenden, las que nos asustan, todo tipo de emociones. Y ahora dice aquí, únete. Y me podéis preguntar, ¿a qué me uno? Si os dais cuenta, estoy desglosando la palabra educación, ¿de acuerdo? ¿A qué me uno? Fijaros qué mirada más maravillosa y qué expresión más bonita, ¿no? Esta niña nos dice a qué nos tenemos que unir. Nos tenemos que unir, primero, con respecto a nuestro alumnado, a mirarles. Se nos olvida mirar a nuestro alumnado. Es importante buscar en su mirada qué nos quieren decir. Muchas veces a través de los ojos obtenemos mucha más información que a través de actividades aburridas y tediosas que estamos proponiendo constantemente en la escuela. Ayúdales a admirarles. Es importante admirar a nuestro alumnado. Hay que cambiar esas gafas pedagógicas. Hay que ponerse unas gafas que sean capaces de mirar a través pues, del respeto, de la admiración y de la infancia como el mayor de los tesoros que tenemos en cualquier sociedad. Únete a escucharles, es importante escucharles, ¿de acuerdo? Es importante saber qué quieren nuestros niños y niñas, qué necesitan, qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender, dónde y en qué momento. Hay que unirse a disfrutarles. ¿Por qué? Porque ellos disfrutan a través del juego, de la manipulación, del salto, de estar en contacto con el cuerpo a cuerpo, con sus compañeros, con los espacios educativos. Hay que unirse a entenderles. Muchos de los fracasos escolares que ostentan las escuelas se deben a la falta de entendimiento entre los profesores, digamos, el profesorado y el alumnado. Si no nos paramos a entender, no puede haber una comunicación. ¿Qué ocurre con un idioma que no conocemos? Si yo viajo a un país en el que tengo limitaciones con el idioma, tengo un problema de entendimiento, ¿verdad? Voy a tener muchos más problemas para desenvolverme que en un lugar donde yo entienda ese código lingüístico. Pues eso ocurre en la escuela con la infancia. Si yo no me paro a entender
¿Qué me están diciendo? ¿Qué me están comunicando? Hay una falta de comunicación, se crea una barrera emocional entre la escuela y el alumnado. Hay que unirse a transformarles. Nuestros niños y niñas necesitan una transformación constante. Hemos hablado antes del cambio, de la importancia de cambiar, de la importancia de avanzar. Es fundamental transformar. Nos unimos a valorarles. ¿Cuántas veces nos paramos a valorar a nuestro alumnado? ¿Cuántas veces nos paramos a decirle cosas maravillosas, a piropearles, a destacar aquello bueno que tienen? Siempre la escuela tiende a destacar aquello que tienen que mejorar, pero nunca nos paramos a empoderar y a ensalzar aquello que sí hacen bien. Es fundamental, porque eso crea un autoconcepto y una autoestima fuerte, sólido, para que en un futuro sean ciudadanos socialmente competentes. Es importante unirse a comprenderles. Muchas veces no comprendemos a nuestro alumnado porque básicamente no les escuchamos, no nos interesa comprender, nos interesa correr, cumplir unos mínimos, la burocracia, tengo que llegar hasta aquí, pero el ser humano tiene también que llegar a una serie de lugares, emocionales que se nos olvidan en la escuela. Es importante unirnos a sorprenderles. La sorpresa en la escuela es un elemento fundamental, es un elemento básico, necesario para que nuestro alumnado quiera asistir a la escuela, quiera disfrutar de la escuela. Y sobre todo, tenemos que unirnos a quererles. No podemos ver a nuestro alumnado como material de trabajo. Nuestro alumnado necesita sentirse querido, necesita formar parte de nuestro mundo afectivo. Cámbiate. ¿Por qué? ¿Qué tengo que cambiar? Fijaros, mira, nuestro alumnado, al menos aquí en España, nos está pidiendo ayuda. Y podréis preguntar, ¿ayuda? ¿Ayuda por qué? Pues nos piden ayuda, mirad, por estas imágenes que tenéis aquí. Estas imágenes son antiguas, ¿verdad? Ya no utilizamos esos teléfonos, no utilizamos ese tipo de coche, no utilizamos ese tipo de radiocassette, no utilizamos esa estructura de clase, ¿verdad? Eso es antiguo. Puede utilizarse para coleccionar, puede utilizarse como referencia a algo que ya no se utiliza. Sin embargo, nuestras escuelas, al menos en España, siguen siendo antiguas en estructura, siguen aportando una visión que está pasada. Tenemos escuelas del siglo XIX, profesorado del siglo XX y alumnado del siglo XXI. Y eso hay que combinarlo. Imaginaos lo que puede salir de ahí. Es importante formarnos, darnos cuenta que nuestro alumnado ya no necesita esto que estamos viendo ahora, que necesita avanzar y que necesita que demos respuesta a las necesidades sociales de la época en la que viven. Por lo tanto, pasaríamos a hablar del ámate. Hemos hablado de que el amor es una pieza fundamental en la escuela. Puede parecer muy romántico, puede parecer muy utópico, pero es cierto, el amor es uno de los ingredientes más importantes de la escuela. ¿Por qué? Porque cuando yo amo, cuando yo quiero a mi alumnado, estoy permitiendo que sea él mismo o ella misma. Si yo quiero a alguien, le estoy respetando, le permito ser, que es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros alumnados, permitirles ser. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos a las personas con las que estamos trabajando, a las personas que estamos educando, le estamos dando prioridad, respeto, confianza, atención, risa, madurez, seguridad, lealtad, paz, interés, pero en calidad, no en cantidad. Muchas veces nos obsesionamos con la cantidad y tenemos que aprender algo importante. La calidad es lo prioritario, menos es más. No significa que mientras más cosas aportamos, mejores resultados vayamos a obtener. La calidad es más importante que la cantidad y el amor de calidad es el que tenemos que dar en las escuelas. Compréndete. ¿Por qué es importante comprender? Mira, nosotros no podemos evitar que nuestro alumnado se caiga. Es importante que se caiga. Tenemos que ayudarle a cómo levantarse. No podemos evitar que nuestro alumnado llore, pero hay que enseñarle a que es necesario llorar, que no pasa nada, que es importante también llorar y gestionar esa necesidad de llanto. No podemos evitar que se pierdan, hay que marcarles el camino y decirles que cuando alguien pierde o cuando alguien se equivoca, luego vienen éxitos y vienen logros, ¿de acuerdo? No podemos evitar que se hagan una herida. Tenemos que enseñarles, no curarles, sino enseñarles a que ellos sepan curarse, tengan las herramientas para saber gestionar esa herida. No podemos evitar que se equivoquen. Como he dicho hace un rato, la equivocación, el error, es la base de la escuela. Es fundamental equivocarse, porque equivocarnos nos permite avanzar. A partir del error se han hecho grandes descubrimientos en la historia. Por lo tanto, la escuela tiene que tener el error como base de aprendizaje. La ilusión, ilusiónate. Ilusión tiene su origen en el latín y habla de ilusio, ¿no? La ilusión es algo que parece ser que forma parte de nuestra imaginación, que a veces nace incluso del engaño, pero
que genera nuestros propios sentidos. La ilusión para mí, como he dicho al principio, es el motor, la energía que necesita la escuela, ese bálsamo para que nuestro alumnado siga construyendo y siga ilusionándose en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje. Mira, cuando hablamos de emociones, tenemos que hablar de la escuela que termina en ER. Y la escuela que termina en ER no es otra que la que habla de pertenecer, querer, acoger, ver, aprender, enternecer, atender, proponer, ser, enriquecer, desaprender, estremecer, entender, remover. ¿Por qué? Porque todas estas palabras, todos estos verbos terminados en ER nos están impulsando a esa parte humana, a esa parte vital y emocional que la escuela tanto necesita. Hablábamos al principio de que éramos como una especie de brújula para nuestro alumnado, ¿de acuerdo? Hemos dicho, y es una realidad además que está demostrada, que muchos de nuestros niños y niñas no tienen más oportunidad que aquella que les ofrece la escuela, que no tienen más orientación que aquella que le damos nosotros los maestros y maestras. En muchas ocasiones tenemos que tener en cuenta que somos esa brújula que marca el norte y el sur de nuestro alumnado y que marca el este y el oeste de sus logros, de sus miedos y de sus sueños. Por lo tanto, tenemos que ser brújula que orienta a nuestros niños y a nuestras niñas. Navégate. Hemos dicho al principio que la escuela es un mar, ¿verdad? Que es un mar en donde confluyen pues muchas mareas, muchas olas. Es importante navegar, saber qué rumbo tengo que coger, qué me voy a encontrar y desafiar todos aquellos retos que me vaya encontrando en ese mar que es la educación. ¿Por qué? Porque tenemos que surcar mares del presente, tenemos que surcar mares de mucha ilusión, mareas de optimismo. La escuela necesita ser optimista. Hay que surcar ese mar de las emociones que tan olvidado está. Hay que surcar mar digamos, de sueños y orillas que nos den esa calma que tanto necesitamos. Hay que admirar y buscar ese mar de esperanza que muchos niños y niñas tanto necesitan. Y no podemos olvidar que los puertos a los que vayamos a llegar siempre están llenos de infancia. Os dejo aquí una pregunta, ¿de acuerdo? Una pregunta en la que yo os marco algo muy sencillo. ¿Cuál es para ti el tesoro de la educación desde el punto de vista emocional? ¿De acuerdo? Esa pregunta yo os la lanzo. Ahora, si queréis, me contáis qué es para vosotros el tesoro emocional, el tesoro de la educación y cómo lo trabajáis cada día en la escuela. Aquí es donde me podéis encontrar. Estas son mis redes sociales que dan a vuestra disposición. Y yo agradezco siempre a Mentor pues que cuente conmigo, que me permita compartir educación, en este caso compartir emoción. Y en este momento mi ponencia, ¿de acuerdo? Pues concluye y ahora, bueno, pues lo que queráis preguntar, lo que queráis hablar, aquí quedo a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Ana, nos encantó, como siempre, también a los profes les encantó. Están comentando muchísimo sobre el tema de la importancia de las emociones, la importancia de la motivación del mismo maestro para transmitirle a los estudiantes. Así que nos encantó y están comentando muchísimo a nuestra querida familia Mentor. Por favor, querida familia, hagamos una lluvia de reacciones, de likes, de corazones, de todas las emociones bonitas ahí en los comentarios, para que Ana sienta el cariño y el agradecimiento que le tenemos el día de hoy por acompañarnos. Y también están comentando muchísimo sobre el tema. Por ejemplo, María Tejeda, perdón, estoy de acuerdo con este tema tan importante, más cuando viene acompañado de la parte afectiva del maestro hacia aquellos niños y niñas y adolescentes que hoy en día pasan por momentos y situaciones difíciles. Como maestros debemos trabajar para sacarlos de esa zona negativa donde se encuentran atrapados. También Ana Caris nos dice gracias por tan buena ponencia. Ana Noriega nos dice muy interesante. Juana nos dice muy enriquecedor, me encantó la maestra Ana, es un amor. Mari Marte dice gracias a la familia Mentor y a la expositora. Yuberki nos dice excelente tema, me fascinó mucho su desarrollo del tema. Muchas felicidades, querida familia Mentor. Por favor, dejen un comentario ahí bonito para Ana, un mensajito para que lo podamos leer y díganos qué les pareció el webinar, que sabemos que les pareció espectacular. Y antes de comenzar con las preguntas, que hay muchísimas, es importante decirles que el webinar queda grabado en la página de Metro Educación para Todos, en la misma página que le están mirando ahora mismo. También lo puede compartir en su muro, así se le va a quedar grabado y usted puede volver a verlo las veces que sea necesario. Estoy viendo de muchos comentarios que si va a quedar grabado, si lo pueden volver a ver
Sí, querida familia, compártanlo en su muro y así lo va a poder ver muy fácil. También nos ayudaría muchísimo como queda grabado, si lo podrían compartirlo en algún grupo de Facebook, en algún grupo de WhatsApp, etiquetar a sus amigos y compartir con sus amigos para que lleguemos a más profesionales con la grabación. Y si es que les gustaría recibir el material del webinar, dejen un corazoncito ahí abajo, por favor en los comentarios para ver qué les gustaría profundizar sobre este tema. Y como siempre tenemos grupos de WhatsApp que usted puede unirse sobre el webinar. Si no está en el grupo de WhatsApp, ahora mismo lo estoy anclando otra vez para que usted se pueda unir, y no se olviden también de seguir la página, activar las notificaciones y darle like para que no se pierdan del material y de todas las actividades que en un momentito más Luis Fernando le va a comentar de qué actividades tenemos el día de mañana, que va a estar espectacular. Y bueno, querida familia, ahora sí comenzamos con las preguntas. Ana, si nos podrías comentar, nos dice Julio, ¿por qué no hay emociones buenas y por qué no hay emociones malas? Ya que siempre nos enseñaron de que sentir miedo, de que sentir frustración no es bueno para uno. Mira, me encanta esa pregunta porque es verdad y tiene toda la razón. Siempre nos han dicho, tenemos emociones buenas, emociones malas, ¿no? El miedo se considera como malo, la tristeza se considera como malo, ¿verdad? Sin embargo, la felicidad, la sorpresa se consideran como algo bueno, ¿de acuerdo? No es así. Mira, toda emoción que nosotros seamos capaces de sentir tiene algo de bueno. ¿Por qué? Cuando yo siento miedo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hago normalmente? Busco estrategias y busco recursos para defenderme de ese miedo. Por lo tanto, esa parte buena que tiene el miedo es el desarrollo de estrategias de defensa, ¿de acuerdo? La felicidad, nos dice, la felicidad es buena, siempre es buena, no siempre es buena. La felicidad está relacionada con la dopamina, ¿no? Ese neurotransmisor que nos pone pues con una alegría constante, y esta sociedad que tenemos que se empeña en que siempre tenemos que estar alegres, contentos, efusivos. Que eso es lo que está ocurriendo, y por eso yo hablo de las emociones, porque la sociedad nos está castigando con esa obligación de que siempre tenemos que estar súper felices y súper contentos. Y no es así, tenemos que buscar un equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando yo estoy súper contento, súper feliz, puede entenderse como algo positivo, como algo bueno, pero me puede hacer tomar decisiones equivocadas. Cuando uno está en ese momento de euforia, en ese momento de alegría, puede tomar decisiones que no las está tomando por su propia voluntad, sino por la voluntad de esa euforia en la que vive. Lo mismo ocurre con el llanto. Cuando yo estoy llorando, estoy muy triste, tampoco puedo tomar decisiones. ¿Qué ocurre cuando lloro? ¿Por qué es bueno llorar? Lo primero, porque es una forma natural de desahogo. La sociedad nos ha enseñado o nos ha castigado de alguna forma con la leyenda de que llorar es malo. Llorar no es malo. Llorar nos permite expulsar, liberarnos, y nos permite volver a la calma, esa necesidad de calma en la que tenemos que vivir. Es importante vivir en calma, vivir en un estado de equilibrio. Todas las emociones convergen y de alguna forma cambian ese estado de ánimo, nos tienen en un constante vaivén, es como una noria, ¿no? O una montaña rusa, subimos y bajamos. ¿Qué tenemos que buscar? La calma y el equilibrio. Por eso ninguna emoción es buena ni ninguna emoción es mala, porque si nos ponemos a analizarlas, todas ellas tienen pros y contras. Por lo tanto, son buenas porque nos permiten esa creación, esa generación de estrategias para poder sobrevivir, para poder enfrentar o gestionar cómo desenvolvernos ante una situación determinada. Si yo lloro, aparte de que me desahogo, aparte de que es una manera de liberarme, también estoy buscando estrategias para entender por qué lloro, para razonar por qué lloro. Y el por qué lloro me va a llevar a solucionar ese por qué lloro para no volver a llorar por esa razón, aunque parezca un poco de lío, ¿de acuerdo? Si yo vivo constante en un estado de felicidad, ¿de acuerdo? No puedo avanzar porque estoy en un estado de excitación y en un estado en el que no puedo ni actuar ni tomar ninguna decisión importante. Por eso todas las emociones son buenas, no son buenas ni son malas, son todas buenas, porque todas nos aportan un aprendizaje y nos aportan una manera de gestión ante una situación concreta o ante una dificultad que nos encontremos en la vida. No sé si le contesto la pregunta, si le resuelvo lo que quería preguntar. Muchísimas gracias, Ana. La verdad es que hay muchos comentarios tan hermosos. Y sí, Ana es una excelente maestra. Ha estado durante tantos años y nos ha estado mostrando lo que estuvo enseñando, cómo se involucra con la familia. Y es increíble el trabajo que realiza Ana. La queremos muchísimo. Y bueno, dice también, Shalom Salam nos dice,
no hacemos nada como educadores si no conocemos las emociones. Gracias, Ana y familia Mentor. También Norma nos dice, gracias por cada uno de sus conocimientos. Este tema es importante, cada uno de los formadores de niños y niñas. Bendiciones. Arely dice, mil gracias, bendiciones. También nos dice Zoraida Rovira, que un niño crezca con mente sana y sea feliz y un buen ser humano en todos los aspectos y sea una persona preparada para afrontar futuras experiencias. También nos está diciendo Liliana desde Cuba que quisiera el material y luego ver toda la transmisión que llegó un poquito tarde. Emma nos dice felicitaciones a la docente que expuso, ya que en la actualidad se está perdiendo el amor con los alumnos. Ariadna nos dice, considero que es bueno tener esos sentimientos, pues sí nos ayudan a superar. Beidi nos dice, muy interesante la perspectiva emocional en la educación. Los educadores casi siempre eliminan esta perspectiva de los objetivos de las clases y como bien sabemos, lo que nos pasa por el corazón casi siempre se olvida y así hay muchísimos comentarios más que los estamos leyendo, querida familia. Muchas gracias por tanta participación y como son tantos países que nos acompañan, por favor déjenme en los comentarios de qué país nos están mirando, quiénes son los que se quedaron hasta el final y quiénes son los más participativos. Espero sus lluvias de banderitas ahí abajo en los comentarios. Ana querida, también nos está preguntando Julia, si nos podrías otra vez decir cuáles son las tics de las emociones, ya que llegó un poquito tarde, y también si podrías darnos algunos tips para ayudar a las familias a involucrarse en la escuela. Mira, las TIC de las que yo hablo eran el tú, ¿de acuerdo? Porque somos nosotros y los niños y niñas son súper importantes. El inclúyete, ese término de la inclusión que pensamos que solamente pertenece al alumnado. La inclusión empieza por uno mismo. Yo no puedo incluir a los demás si no me incluyo yo en ese grupo, en esa pequeña estructura social en la que yo me desenvuelvo. Era el tú, inclúyete, el cámbiate. Es importante esa mente de cambiar. Si mi mente está cerrada a no evolucionar, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformación. Y luego era el supérate, ¿no? Esa necesidad que tenemos los seres humanos de superación. Si no hay superación, pues no hay evolución. Y en esa superación se ponen en jaque todas las emociones. Luego, con respecto a la familia, para mí, la familia, como tú ya sabes, Victoria, que ya hace unos cuantos años estuvimos hablando de familia y escuela, ¿no? Hay un libro en el que yo colaboré que se llama Familia y Escuela, Misión Imposible. Y ahí yo, si queréis, yo le puedo pasar la referencia a Victoria. Y ahí hablamos de la importancia de la familia en la escuela. La familia tiene que estar en la escuela, es una pata más de la escuela. ¿Cómo lo hago yo? Los incluyo desde el primer momento. Yo cuando hago dinámicas, reuniones de familia, yo no hago la típica reunión en la que les entrego el contenido que voy a trabajar o las normas que hay en la escuela. Yo primero los hago partícipes de la escuela. Les asigno ese rol de colaboración conmigo. ¿Por qué? Porque yo los necesito. Yo para comprender cómo actúa un niño o una niña, por qué tiene una determinada manera de actuar, por qué tiene una serie de miedos, por qué tiene una serie de aspiraciones o por qué se comporta de una determinada manera, me ayuda en la relación con la familia. Yo hago dinámicas, por ejemplo, en las que hago juegos con los padres y las madres, hago dinámicas en las que me pueden contar pues un miedo que tengan con respecto a la escuela y un sueño que tengan con respecto a la escuela. Es importante preguntar a la familia qué esperan de la escuela, porque nosotros sí que les preguntamos a ellos qué esperáis de nosotros, ¿no? Y estamos en una constante evaluación con sus niños y sus niñas, todo lo medimos, pero ¿y nosotras? ¿Y nosotros estamos expuestos a esa medición? ¿Realmente estamos respondiendo a lo que un padre, madre, quien quiera, su tía, su abuela, espera de la escuela? La escuela tiene que responder, tiene que ser un espacio abierto a la vida, ¿no? Tiene que haber una colaboración. Muchas veces hay mucho fracaso, por ejemplo, en las notas, ¿no? En las notas finales. Y muchos papás y mamás, cuando van a recoger las notas, dicen, uy, pero si mi niño y mi niña esto saben hacerlo perfectamente, ¿por qué aquí no? ¿Por qué aquí no? Porque seguramente la escuela para ese niño o esa niña no es un entorno estable, no es un entorno seguro. Cuando hay conexión con la familia y la escuela, cuando hay buena relación, cuando hay emoción, estabilidad y respeto, es cuando se crea esa tranquilidad en la actuación escolar. Un niño y una niña, igual que nosotros los adultos, cuando no estamos a gusto, cuando no nos sentimos parte de un entorno, no actuamos de igual manera, no somos igual de receptivos. Eso es lo mismo que ocurre con nuestros niños y nuestras niñas. La familia y la escuela juntos crean un entorno estable, un entorno seguro, que nos permite actuar
con naturalidad, como lo hacemos en nuestra casa. La escuela tiene que ser la segunda casa. Yo no puedo cerrar la escuela a lo que ocurre fuera. Yo tengo que conocer a mis alumnos y a mis alumnas, a qué se dedican sus papás, qué problemas pueden tener, cómo les podemos ayudar. Muchas veces hay niños y niñas que van a la escuela sin comer. ¿Cómo queremos nosotros que respondan ante un contenido académico si no tienen cubiertas las necesidades básicas? Si yo sé que esa familia tiene problemas, puedo orquestar y buscar soluciones pues, con ayuntamientos, con redes sociales, con cualquier institución que me ayude a dar solución a ese tipo de vida. Pero si yo no conozco a esa familia, tengo mi puerta cerrada y yo solo conozco lo que tengo dentro, no puedo actuar y ayudar. ¿Por qué? Porque para mí la escuela es una escuela por y para la vida. Si yo la cierro, estoy cerrando la oportunidad a mis niños y a mis niñas. Por eso también os decía, cuando hablamos de orientación, de que somos brújula de nuestros niños y niñas, somos brújula también de la familia. Podemos educar con el ejemplo. Hay veces que las familias pues no tienen esa preparación que necesitan. Hablamos con ellos, les damos a lo mejor, mira, pues por aquí podemos hacer esto, o por ejemplo, ha tenido un mal día, ¿no? Y se ha portado regular. La familia dice, ay, pues le voy a castigar, le voy a pegar. No, podemos reeducarles en que esa no es la manera. Hay otras estrategias para reeducar y para cambiar a lo mejor una conducta que pueda tener un niño de carácter negativo. Estamos reeducando. Ellos nos pueden enseñar habilidades que tienen. Las familias tienen muchas habilidades que son importantes y servibles para la escuela. Yo siempre cuando empiezo un curso pregunto qué habilidades tienen cada papá y cada mamá, ¿no? ¿Qué saben hacer? ¿Por qué? Porque con esas habilidades yo los incluyo en la escuela. Si tú sabes trabajar con la madera, pues yo te voy a incluir en la escuela para que me hagas algo de madera, un banquito, un mueblecito, no sé, o a lo mejor se me ha roto la cocina y me puedes ayudar a arreglarla. Si tú me dices que tienes habilidades, por ejemplo, pues no sé, contando cuentos, porque te gusta el teatro, pues yo te voy a incluir en mi clase contando un cuento, escenificando una historia, o voy a hacer un grupo de teatro contigo. Hay que explotar, en el buen sentido de la palabra, esas habilidades que tienen las familias. Las familias son imprescindibles para nosotros. Yo entiendo muchas maneras de ser y muchas formas de actuar de mi alumnado porque conozco a la familia y porque sé qué circunstancias tienen. Entonces, ese feedback, esa relación, yo siempre digo que nosotros actualizamos nuestros teléfonos, ¿verdad? Hay una aplicación que actualiza nuestros teléfonos, hay una aplicación que actualiza nuestro ordenador, pues para mí la familia es esa aplicación que actualiza constantemente la educación, porque es la que tiene la información de primera mano, la que tiene la solución y la respuesta a muchas de nuestras preguntas y cuestiones. ¿Por qué es importante esa relación? Si un niño o una niña viene a mi clase llorando, no quiere entrar, no es porque no quiera venir a la escuela, a lo mejor es que ha pasado una mala noche, ha tenido fiebre, ha tenido pesadilla. Si yo tengo la posibilidad de que su mamá, su papá, su abuela, su tío, su tía me digan, mira, Ana, pues resulta que está así porque ha tenido una pesadilla, porque no se encuentra bien, pero quiere venir al cole, le duele la barriga, pero quiere venir al cole. Yo ya sé que ese niño y esa niña ha tenido una mala noche y puede buscar espacios en la clase para que descanse. Yo en mi clase tengo espacios de descanso y yo en mi clase cuando tengo un mueble donde ellos llegan, se quitan los zapatos y andan en zapatillas o descalzos. ¿Por qué? Porque yo creo que la escuela es el segundo hogar y el hecho de que tú te puedas poner en clase unas zapatillas que te vinculen con tu casa te permite esa seguridad de estar en un sitio en el que tú eres feliz, en el que te puedes desenvolver con naturalidad. ¿Por qué? Porque es fundamental conocer más allá de que un niño sepa escribir un número, sepa escribir una letra, sepa leer o sepa interpretar una serie de matemáticas. Lo importante y lo básico es conocer quién es ese niño, quién es esa niña, qué potencial podemos sacar de él y cómo nos puede ayudar la familia. Para mí es fundamental. Yo sin familia no entiendo la educación. No sé si contesto, Victoria. Yo me Muchísimas emociono, gracias, me Ana. pongo a hablar y no Quería- paro. Nos encantó la respuesta, todos se estaban identificando contigo y también justo acaba de irse un comentario, pero Odareicita nos decía muchas gracias, yo me sentía extraña al tener esa forma de ser en comparación con mis colegas y también otros comentarios había de que les encantó el webinar y cómo no quedarse hasta el final. También le mandamos muchos saludos a Julio César Ledesma que nos dice muchísimo, muy importante, me encantó el encuentro y está muy participativo desde el inicio, así que muchas gracias a todos por participar, los comentarios están hermosísimos y por favor también sigan a Ana en sus redes sociales, si nos podrías volver a decir cuáles son tus redes sociales Mira, y como hago, último, hago una cosa, dime. le doy aquí a la pantalla, ¿vale? Y lo busco, vamos a ver, creo que está en la página anterior. Aquí está, ¿de acuerdo? Mira, yo tengo, este es mi Facebook, ¿vale? Tengo dos Facebook, el que me buscas por mi nombre, Ana González Herrera, otro que se llama Compartir es Vivir, luego tengo Instagram, Ana González Herrera 357, y tengo un blog
Maestra Blog, tapa, tapita, tapón, ¿de acuerdo? Ahí me podéis encontrar para lo que queráis, ahí comparto pues todas mis experiencias, todas mis vivencias y sobre todo comparto educación y como Victoria sabe, pasión por la escuela. Ahora mismo es verdad que estoy dedicada a formar maestros pues para lo que sería la formación a la hora de dar clases en un futuro, están en proceso de oposiciones, pero es verdad que les transmito pues esa filosofía y esa necesidad de transformación de la escuela y esa valentía. A esta compañera que ha dicho que se sentía rara con respecto a sus colegas, es algo muy normal. Cuando tú quieres ser diferente, cuando tú quieres hacer tu trabajo de verdad, te vas a encontrar con muchos colegas, con muchos maestros y maestras que pueden verte como algo, como que haces algo que está fuera de lo estipulado, ¿no? Y la familia, la normativa, al menos en España, recoge que la familia forma parte activa de la escuela. Por lo tanto, no te sientas rara ni te sientas mal. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Ana. Y sí, Daikania nos dice, la escuela juega un papel muy importante en la vida de los niños. Eh, y Marita nos dice, la encontraremos, profe. También nos están pidiendo de pasar las redes sociales con el material. Claro que sí, vamos a pasar las redes sociales de Ana para que la puedan seguir. Y como una última pregunta, Ana querida, Dana nos dice que ella como maestra perdió la motivación por las circunstancias que están pasando en su país y también por los directivos. ¿Sí le podrías dar algún consejo, por favor? Es cierto, mira, es verdad que los equipos directivos están muchas veces nos limitan y nos cargan de burocracia olvidándose de la parte humana de la escuela. La ilusión no la debes perder nunca porque básicamente e independientemente de lo que ocurra alrededor, tu magia y tu impulso tienen que ser tus niños y tus niñas. Siempre y cuando tú recibas esa ilusión y esa vitalidad y tus niños y niñas te sigan pidiendo que avances con ellos, que cambies sus vidas, tienes que aprender a centrarte, tienes que aprender a olvidar aquello que te hace daño. Desgraciadamente, las escuelas están rodeadas de, yo les digo, los vampiros, ¿no? Digamos, los que no son superiores de la escuela, no los tiranos, ¿no? Hay mucho tirano en el ambiente, en el ámbito educativo. Y hay que luchar contra ellos, porque nosotros no vamos a hacer amigos a la escuela, vamos a trabajar con la infancia, por la infancia, y la ilusión con la infancia no debe perderse nunca. Es cierto que tenemos circunstancias en nuestros países pues delicadas, la pandemia ha hecho mucho daño también, hay pues muchos problemas de salud mental porque hay muchas cosas que resetear, que, que retomar, pero la ilusión, siendo maestro, no debes perderla nunca. Fíjate en tus niños, recuerda en una de las diapositivas que hemos hablado del poder de la inocencia de los niños, del poder de la mirada, del poder del abrazo, del poder de la imaginación, de la risa. Céntrate en eso, abrázate a eso y sigue adelante. Muchísimas gracias, Ana, por esta presentación. A Eh, vosotros. siempre, siempre muy contentos de tenerte, de compartir con vos. Ana es una de las personas que ha estado con Mentor prácticamente desde nuestros inicios y por eso le agradecemos muchísimo y también nos complace tener a una persona que ha ganado el premio Educabanca Mejor Docente de España aquí dentro de nuestras exposiciones. Así que muchísimas gracias, Ana. Y antes de hacerle un poquito la palabra a Ana, para darle una reflexión final y una despedida, queremos recordarles, querida familia, no sé si se acuerdan, hace unos 2 meses tuvimos un encuentro internacional de discapacidad y apoyos tecnológicos, que lo hicimos en conjunto con un proyecto de la Unión Europea. Bueno, en este énfasis de ahondar un poquito más en estos aspectos, este equipo de la Unión Europea nos ha pedido que podamos hacer unos talleres con 2 sesiones totalmente gratuitas que están orientadas en el manejo de la impresión 3D en virtud a diseño de apoyo para personas con discapacidad. Entonces, ya hemos pasado la inscripción, el registro ustedes lo pueden encontrar ahí en la página de Facebook. En ese momento, Victoria acaba de anclar el registro para quienes quieran participar. Se trata de 2 sesiones en donde vamos a estar con un experto del equipo del proyecto de la Unión Europea y que nos va a hablar un poco acerca de las connotaciones de cómo funciona una impresora 3D, dónde se puede conseguir una impresora 3D y cómo se pueden hacer diseños prácticos fáciles que pueden ayudar a apoyar a las personas con discapacidad o con alguna discapacidad física. Es totalmente gratuito, así que están invitados, pueden entrar al registro, ahí entran al grupo de WhatsApp. Y las sesiones son mañana, jueves,
23 de noviembre, hoy viernes 24 de noviembre a las 2 de la tarde, hora de Bolivia. ¿Sí? Entonces los esperamos para, para, este, para este taller. Y ahora sí, habiendo comentado un poquito esto, por favor, una última reflexión para nuestra familia de tantos países que nos está viendo. Vale, pues mira, yo cierro con un aprendizaje. Lo que nos garantiza el aprendizaje es precisamente la emoción. Dicho esto, yo por mi parte, no se me había escuchado porque se ha cortado un poco, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por la A presentación, por el vosotros. espacio. Te agradecemos mucho, te mandamos un gran abrazo hasta España. Yo para Y a, vosotros también. gracias. Y a todos ustedes, querida familia, les agradecemos mucho. No se olviden que los queremos muchísimo y nos vemos muy, muy, muy prontito para quienes quieren participar mañana y el viernes. Así que tengan un excelente resto de semana. Hasta pronto. Chao. Chao.